vamos a explicar qué herramientas usamos en el control y seguimiento de un proyecto. Primero, vamos a tomar como ejemplo este pequeño proyecto o actividad que se ha realizado, en donde ya tenemos las partidas, ya se han definido la vinculación de las tareas, se tiene el diagrama Gantt, aunque no tenga, como ven aquí, la hoja de recursos, no se han asignado los recursos, ni tampoco se tienen los costos. Chequeamos costo y vemos que no tiene ningún costo. Entonces, sabiendo todo ello, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra línea base. Vamos a ir a la pestaña proyecto, vamos a ir acá donde dice información del proyecto y ver qué información nos arroja este cuadro de diálogo, que es estadísticas, y vemos que solamente nos muestra el actual y en tanto duración, trabajo y costo, ¿no? Tanto trabajo como costo nos va a mostrar esto de aquí porque no tiene asignado recursos ni tampoco el costo, pero aquí solamente nos muestra el actual. Bien, ahora para iniciar, como hemos dicho, vamos a ir a proyecto, establecer línea base, le damos clic y le dejamos tal como está, todo proyecto completo, y le dejamos aceptar. Ahí ya se ha creado nuestra línea base, y para visualizar nuestra línea base vamos a irnos aquí en tarea, cambiamos a Gantt de seguimiento y aquí nos vamos a ir a Zoom proyecto completo, y aquí vamos a ver que la línea base es el de gris, todas las barras de gris son el de seguimiento. También vamos a cambiar esta vista de acá, nos vamos a ir a esta opción de acá, clic derecho y vamos a dar clic en seguimiento y cambia a esto de acá. Vamos a agregar nosotros aquí en el completado, porcentaje completado es lo que vamos a utilizar. Vamos a regresar a la opción anterior en programación porque les quiero mostrar otra forma de mostrar también esta tabla, y es que nos vamos acá en vista, desplegamos tablas y nos aparece lo mismo, damos clic en seguimiento y nos va a arrojar esto de acá. Ahora aquí lo primero que hacemos es en proyecto pues establecer una fecha de estado, le damos clic acá y esto quiere decir hasta qué fecha voy a analizar el proyecto o voy a dar el seguimiento para dar mi reporte en qué estado se encuentra. En este caso yo voy a elegir el 31 de mayo por ser fin de mes, entonces le doy en aceptar y vemos que no se muestra ninguna línea. Por acá le damos clic derecho en cuadrícula y buscamos fecha de estado, le vamos a dar este tipo, el color, voy a elegir el rojo y aceptamos. Nos aparece esta línea en la cual nos indica en qué fecha estoy realizando el estado. Ya, entonces una vez establecido eso, voy a ir colocando qué partidas ya se han terminado o en qué porcentaje de avance van. Voy a ir completando, por ejemplo acá un 80, aquí lo voy a colocar que ya está todo, señalización un 50, y así vamos a ir colocando pues de todas las partidas que ya se han ejecutado o que faltan por ejecutar. Vamos a poner modo de ejemplo cualquier porcentaje. Esto ya tiene que ver con el avance que se ha realizado en obra, pero aquí le estoy colocando un porcentaje, ¿no? Ya, una vez que hemos terminado de colocar los porcentajes, como ven se está mostrando. Ya hemos indicado que lo de color gris son las de la línea base, el color el rojo intenso es lo que se ha avanzado, lo que es este rojo es el actual, el diagrama, y a partir de acá vamos a actualizar el proyecto. Una vez que ya hemos colocado el porcentaje de avance del proyecto, ya lo vamos a actualizar. Como les he indicado, este porcentaje de avance lo saca en campo, ¿no? Cuántos se ha avanzado de la partida. Entonces le vamos a ir acá en actualizar proyecto, pero lo seleccionamos en reprogramar. Lo vamos a reprogramar a partir de la fecha justamente en la que estamos haciendo el reporte, y le damos en aceptar. Vean cómo mueve todo lo que falta, parte de lo que falta lo mueve, y aquí me coloca a partir del lunes porque el sábado y domingo es feriado según mi calendario que le he asignado, por lo tanto no me coloca ahí. Ahí están todas las partidas, lo ha movido y esto lo ha reprogramado. Como lo ha reprogramado, tenemos una nueva fecha de término y pues van a demorar más días. Toda esta información lo encontramos aquí en información de proyecto, estadística. Ahora miren lo que nos muestra. Tenemos el actual que ahora ya termina el 27 de junio, pero anteriormente estaba previsto terminar el 6 de junio. Lo real pues aún no falta por ejecutarse y está variando 14.9 días. Me faltan por terminar 16 días y ya se ha realizado 19. Entonces esta información lo tenemos acá de estadística. Esto es en cuanto a seguimiento. Ahora vamos a pasar a visualizar el diagrama Gantt y vemos que también acá se ha realizado el cambio. Aquí nos está mostrando la fecha de estado, por lo que vamos a visualizarlo, vamos a colocarlo del mismo color y le damos en aceptar. Entonces
Ya tenemos acá nuestra línea y vemos cómo la reprogramación también está tal cual. Aquí vemos que el proyecto ya dura 35.9 días y su fecha, tal como nos indicaba en estadísticas, el 27 de junio. Se ha reprogramado entonces de esa forma. Bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les sirva y le den me gusta al video y se suscriban al canal. Bueno, también pueden ir al canal y ver que tenemos otros videos didácticos el cual les pueda servir, así que les invito a que revisen el canal y puedan ver otros videos que les interesen.